Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy aquí en Peñitas Podcast que, como podéis observar hoy, tenemos detrás nuestra una torre impresionante, ya que hoy nos encontramos en el Castillo de Ferias, que por suerte hoy nos han permitido grabar aquí. Hoy en el podcast hablaremos de temas más importantes, muy importantes, como son la Edad Media, su historia negra y todos los mitos que se cuentan de la Edad Media. Hoy con nosotros tenemos un invitado muy especial que nos hablará sobre todas estas cosas, como es José Calderón. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Igualmente. Y hoy también tenemos a Javi, que bueno, está siempre el tío, pero bueno, no pasa nada. Hoy vamos a hacer un podcast así un poco distinto porque vamos a estar andando por aquí, por fuera del castillo y también por dentro. Y bueno, nos iremos encontrando distintas secciones del castillo e iremos contando sus curiosidades y distintas cosas. Bueno, si queremos empezar. También comentar que cuando estemos fuera, evidentemente, hoy estamos en pleno diciembre, hace un frío del carajo, estamos aquí con las manos congeladas y hace un viento también impresionante. Entonces, lo normal es que de vez en cuando, si estamos fuera, se nos escuche con viento. No, es que vamos a tener que meter magia que vamos. También. Entonces, también agradecer a que tenemos hoy un cámara, por primera vez en nuestra historia del canal, tenemos un cámara, que por cierto ya salió en el canal, ya lo presentaremos quién es. Y poco más, señores, lo dicho, vamos a ir grabando aquí por fuera, un poco después por dentro y lo que ha comentado él, vamos a grabar sobre la Edad Media, aquí en nuestra tierra y un poco más también en general, y tenemos aquí en presencia a un historiador y futuro arqueólogo como es José Calderón. Así que sin más cosas que comentar, te damos el paso, José, para presentarte y todas esas cosas. Pues antes de nada, otra vez encantado de estar aquí, aunque estemos con un poco de frío. Pero bueno, yo creo que va a quedar un podcast muy guay, porque el sitio es espectacular. Y nada, yo soy José Calderón, soy de Villafranca, soy historiador y actualmente estoy haciendo las prácticas del máster de profesorado, ahí en el Instituto del Pueblo también. Y nada, esta gente me avisó un poco para hablar un poco de la Edad Media, del castillo, todas estas cosas, y vamos a hablar de ese periodo que siempre se ha dicho que es un periodo oscuro y negro y cosa que es mentira. Bueno, pues vamos a preguntar así, antes de empezar, vamos a hacerte una pregunta que, bueno, se la hacemos básicamente yo creo que a todos nuestros invitados, y es, ¿por qué decidiste estudiar historia? ¿Por qué esa pasión por la historia? Bueno, pues yo creo que como a todos nos pasa desde chicos, siempre hay algo que nos tira más, algún hobby o lo que sea. Y yo siempre de chico, es verdad que en mi casa siempre se ha vivido mucho lo que es el tema de historia, de arqueología, por el tema, hacíamos viajes por aquí por la zona. Todos los domingos íbamos a algún sitio, íbamos a algún castillo, íbamos a alguna cueva, íbamos a visitarla y desde ese momento pues eh, entró ese gusanillo y al final yo desde chico siempre decía que quería ser arqueólogo y al final acabo de historiador, o sea que tampoco íbamos muy mal encaminados. Y pues nada, al final acabé el instituto. Es cierto que había un par de posibilidades que era entre filología inglesa y historia. Y desde el instituto, desde la orientadora me comentó que hiciese al final lo que más me gustase, pero es verdad que me gustaba también el inglés. Pero no lo tenía claro y me dijo, dice, bueno, lo que saques más notas. Entonces, pues al final del instituto saqué los dos un 10. Entonces tuve que otra vez a la orientadora de, oye, ¿qué ha pasado esto? Dice, bueno, pues a ver qué sacan en selectividad. Pues en la selectividad también saqué en los dos un 10 y ya dije, pues mira, ya está, voy a coger historia y al final creo que escogí. Bueno, Pues, pues eso, me alegro que te vaya bien, José. Y para empezar y romper así un poco el hielo, como has comentado, la Edad Media, ¿no? La gente, yo también, a nosotros, tenemos comentado antes del coche que nos gusta mucho la historia, entonces yo leo bastante y, pues, hombre, no sé mucho, tú evidentemente sabes infinitamente Bueno, más que yo. ya os he comentado antes que no me hagáis preguntas muy técnicas que eso. Ya. Y no, era básicamente eso, que has comentado que era una edad así más oscura, ¿no? Y tal. Y si quieres, mientras nos vamos moviendo ya, vas respondiendo a la pregunta que, para que la gente, pues, sepa que la Edad Media no fue una edad tan oscura, ¿no? Y que fue, en algunos casos, todo lo contrario, incluso más brillante que otras épocas. Sí. Y era para que desmontase un poco el mito ese. Lo que pasa es que el concepto de Edad Media lo ponen, no sé si es en el siglo XIX o siglo XVIII,
porque está entre dos etapas muy importantes para la humanidad, como son el mundo clásico y el Renacimiento. Entonces, pues lo pusieron ahí como Edad Media. Cuidado con el cámara. Se nos desnuda. Por allí. Es el término un poco que... El término que acuñaron. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en la Edad Media pues surgen las primeras universidades. El arte románico, el arte gótico, los cantares de gesta. Desde el punto de vista cultural, la Edad Media pues fue riquísima. Lo que ocurre es que, pues, antes de la Edad Media viene el mundo clásico con lo que es Roma y Grecia, que Roma y Grecia ya es una cosa... Pues son cosas mayores. Cosas mayores. Y después, que lo que pasa que es que, claro, antes de la Edad Media viene Roma y Grecia, que son ya cosas mayores, y después de la Edad Media viene el Renacimiento, que también es algo ya también que lo que se pretendía en el Renacimiento pues era eso también, volver un poco al mundo clásico, volver a retomar los orígenes y las raíces de Roma y Grecia. Pues sí, pues la verdad que sí. Ya después también te comentaremos, ¿no?, acerca de cómo vivía la gente en la Edad Media. Hombre, a los que nos verán el podcast, sobre todo les interesará la zona de nuestra tierra, ¿no?, de Extremadura y más concreto Badajoz y todas esas cosas. Pero bueno, ya hemos roto un poco el hielo y hemos preguntado un poco acerca de qué es la Edad Media, de qué tan importante fue esa época, y te quería dar paso a que comentases, pues, qué es la época, bueno, o el hecho, o como tú lo quieras ver, que más te gusta de esta época. Pues mira, es que la Edad Media son 1000 años. Yo, es cierto que a mí me gusta mucho lo que es la tardoantigüedad, que es la tardoantigüedad, al final del Imperio Romano, Alta Edad Media, visigodo, el mundo andalusí también me gusta. Y esa etapa poco tiene que ver con, por ejemplo, cuando se construye este castillo, que es 1000 años después, ¿sabes? Entonces, para mí, lo que me gusta muchísimo, es cierto que me tira todo, ¿no? Pero si tuviese que quedarme con un primer momento de este periodo, es esa Alta Edad Media, esa tardoantigüedad, época visigoda, y el mundo andalusí también. Si queréis después también podemos hablar un poco que es en este momento cuando se funda Villafranca. Sí, claro. Con todo esto, que también esta zona pues fue muy importante. Ahora vamos a pasar con los romanos, porque es cierto que con la caída del Imperio Romano de Occidente empieza la Edad Media, ¿no? Y mucha gente piensa que cuando cayó el Imperio Romano, los romanos desaparecieron, pero eso no es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los romanos realmente cuando cae ese Imperio Romano y empieza la Edad Media? Pues mira, recordemos que el Imperio Romano cae al final del siglo V después de Cristo, pero ya las cosas venían un poco mal, por así decirlo, de antes. De hecho, supongo que vosotros habéis estudiado los pueblos bárbaros y toda esta gente. Sí. Bueno, pues ya desde en torno al 407, 409 se produce la primera entrada de pueblos bárbaros. Claro, todo esto. Bueno, aquí en la península, entre el 407 y 409 entran los primeros pueblos bárbaros. Suevos, alanos, vándalos, ¿vale? Y se van estableciendo en diferentes zonas. Galaecia 1, la Lusitania, la Bética. ¿Qué ocurre? Que no eran zonas como estancas, es decir, no me quedo en Galaecia y me quedo aquí para siempre, sino que entre ellos también pues había rivalidades. Y de hecho, por ejemplo, aquí lo más cercano que tenemos de gran entidad es Mérida. Mérida, como tú has dicho, cuando se van los romanos, no se queda despoblada Mérida. De hecho, Mérida va a ser capital del reino de los suevos. Va a ser capital de la diócesis de Hispania de la época. Y va a vivir un momento de protagonismo increíble. De hecho, lo venía diciendo en el coche, que Mérida va a ser el primer lugar de peregrinación de España, antes que incluso que Santiago de Compostela, porque venían a ver a Santa Eulalia, que supongo que también lo sabréis, que siempre se ha dicho que Santa Eulalia es de Villafranca. ¿Y por qué se dice esto? Porque hay unas fuentes clásicas que dicen que ella nació en una villa, en una zona rústica, a 30 millas de Mérida, hacia el sur. Claro, si ponemos a calcular, 30 millas es el terreno que ocupa hoy el término entre Villafranca y los Santos de Maimona.
Entonces, es cierto que que cuando es en tema de santos y cosas así, muchos pueblos se luchan por decir que nació en... Claro, pero en este caso tenemos esa fuente, que es una fuente ya medieval, pero bueno, ahí está citado ya desde la Edad Media que es posible que naciese en lo que hoy es el término de Villafranca. Claro, porque es lo que hemos comentado, o sea, cae el Imperio Romano y es como, claro, la entrada a un nuevo mundo totalmente nuevo que antes era inconcebible en esa época, que ya entramos pues en el tema de los señoríos, del sistema feudal, etcétera, ya, y lo que tú has dicho se extiende hasta 1000 años a lo largo de la historia, que es una barbaridad de tiempo, hasta Cristóbal Colón descubrió América. Y quería, antes de nada, como ahora está el cámara enseñando aquí las vistas, apreciar lo que tenemos aquí detrás nuestra, ¿eh? Esto es una barbaridad. Aquí el pueblo de feria aquí a nuestros pies. Y si os dais cuenta, este castillo, por lo que está leyendo y también nos ha comentado José, era muy importante estratégicamente porque tiene un montón de llanura, como podéis ver, vamos, en su pie. Podéis ver ahí un montón de pueblos. Está la Fuente del Maestre, Villafranca de los Barros. También nos ha comentado José que se ve aquí Almendralejo, Alange. Y que en días que no esté muy nublado, que se puede llegar a ver hasta Badajoz. De hecho, es que no sé si es aquello Aquello de allí. Aquello de allá al fondo, Puede ser. porque por la extensión es un pueblo grande. Porque Mérida está para aquel lado. Y aquello puede ser Badajoz. Entonces, si afináis los ojos y entra dentro de cámara, incluso podéis ver Badajoz por allá al fondo. Que no creo que se vea, pero bueno. Que a lo mejor lo estoy tapando yo con el cabezón que tengo. Al final, estos lugares, también deciros que los castillos que se asientan en esta zona, asentarse en una zona así no lo inventan ellos. De hecho, sabemos que este castillo está construido sobre unos restos de un castillo árabe, pero es que también se ha llegado a cotas de un castro prerromano. O sea, que para que imaginaos la importancia estratégica que tuvo esta zona, que es que fijaos la visibilidad que hay. Y teniendo en cuenta que a la altura entre La Fuente y Villafranca pasaba lo que es una de las principales, unas calzadas principales de España. Entonces, lo que queremos también comentar es que Extremadura siempre ha sido una región totalmente olvidada y que se piensa la gente que aquí no hay historia, que no hemos tenido nada, cuando en verdad siempre hemos tenido un montón de historia y seguro que si seguimos investigando hay un montón de historias. ¿Qué opinión tienes al rechazo que tiene la gente en Extremadura sobre la historia y tal? Pues mira, yo lo sabéis que con los vídeos y esto, os lo he dicho que yo a la hora de hacer vídeos de historia, parece broma, pero simplemente tengo que salir a la calle. En cualquier calle hay algo. Y de hecho, lo triste es que muchas veces subes un vídeo, por ejemplo, yo que sé, una localidad de aquí de Extremadura, y te habla gente de esa localidad diciéndote, ostras, eso está en mi pueblo. Eso es lo triste. Pero aquí en Extremadura, vamos, hay historia. Si es que en cualquier sitio que mire, una iglesia, el castillo, yo que sé, en cualquier sitio, Alange allí, que tiene asentamiento desde la prehistoria hasta nuestros días. Es una pena, pero yo creo que se está luchando y se está trabajando y vosotros estáis formando parte de ello también. Estáis contribuyendo a ello. A que se conozca nuestra tierra y su historia, que es riquísima. Pues sí. Pues bueno, ya vamos a entrar, José, en temas, ¿no? Ya más... En vereda, exactamente. Ya la presentación la estamos dejando un poco ya más atrás, cada vez nos estamos metiendo, pero ya con esta pregunta, ya yo creo que vamos a entrar 100% en materia. Exactamente. Entonces, la Edad Media, hemos dicho, empieza con la caída del Imperio Romano, correcto. Y nos vamos a centrar sobre todo, también podemos hacer cosas más generales, pero sobre todo en nuestra tierra, ¿no? Que es España en ese momento. Entonces, cae el Imperio Romano, entra los visigodos. También hay, por cierto, tú nos has comentado que hay restos visigodos en nuestro pueblo, Sí. Villafranca de los Barros. Y después de los visigodos, entran los musulmanes. 711, si no recuerdo mal, entran los musulmanes. ¿Y qué pasa ahí? Porque se instauran en un periodo de 700 años, puede ser, y ahí cambia totalmente el legado de nuestra tierra. Ahí cambia todo.
Pues mira, en el 711, como tú has dicho, Tarik entra por ahí por el estrecho, pero un año antes, en el 710, Tarif, que de ahí viene el nombre de Tarifa, Claro. hizo ya una expedición para ver un poco cómo estaba el asunto, porque ya en esa época hay luchas internas entre los reyes visigodos y ya sabes lo que dicen, que divide y vencerá. Claro. No era una monarquía fuerte, era una monarquía, no era hereditaria, sino que era electiva, que eso pues generaba también muchos conflictos al finalizar un reinado. Entonces pues ya en el 710 ven un poco cómo está el asunto. Se recorren la costa, entran un poco por el estrecho, pero se vuelven. Y ya dicen, al año siguiente dicen, mira, hay que aprovechar. Entran con unos 50.000 hombres y se produce la batalla del Guadalete, que está ahí en Cádiz, donde llega el famoso don Rodrigo, que estaba por el norte de Hispania, llegó a la ayuda, pero en la batalla muere incluso, y ya pues quedan en el camino libre a los musulmanes para la península ibérica. De hecho, ellos en un par de años ocupan todo prácticamente. ¿Por qué? Bueno, pues mucha gente se piensa que es por el tema de la conquista, que fueron sanguinarios, no. Hay constancia de que hacían pactos. Es decir, yo te dejo que tú mantengas tu religión, tus propiedades y tal, pero a cambio tienes que pagarme algunos tributos. Uno de los primeros pactos que se hizo fue en una localidad de aquí de Extremadura, Fuente de Canto. Ellos van subiendo la calzada famosa romana, que era un camino prerromano, la van siguiendo hacia el norte. Llegan a Mérida en torno al 713, y una curiosidad es que ellos cuando llegan a Mérida se quedan maravillados con lo que era la ciudad. Ellos dicen, ¿qué estamos viendo aquí? Tenéis que imaginaros la Mérida de aquella época. Si hoy en día es como es, imaginaos aquella época. Bueno, pues la saquean. De hecho, sabemos que hay mármoles de Mérida que están en Córdoba y mármoles de Mérida que están en Medina. O sea, imaginaos lo que sería Mérida. La conquistan no sin antes un asedio de 14 meses. La asedian durante todo ese tiempo y finalmente pues los obispos y tal hacen un pacto y los obispos se marchan. ¿Y de dónde se van ahí? A Santiago. Y se llevan todas las reliquias y todo para allá. Aquí en Extremadura es raro el rincón donde no hay un castillo, y todos de esta época andalusí. De hecho, como me iba comentando, que este está sobre los restos de uno, pero es que desde aquí, como hemos dicho, se ve Alange, que hay un castillo también allí. Se ve Hornacho, en día claro también, que tiene su alcazaba. Allí al fondo también están los castillos de Nogales, Salvatierra, toda de esa zona. Desde aquí también se ve Zafra, que también tiene un alcázar también musulmán. Y eso muestra un poco la importancia de esta tierra. Están aquí, pues eso, hasta en el 1230 es cuando se reconquista Mérida por parte de las tropas cristianas. Y todo esto pasa a las órdenes militares, en este caso por la Orden de Santiago. Y empiezan ya las familias estas ricas a construir todo esto. Pues ya sabéis, señores, la próxima vez camino de Mérida, no camino de Santiago, ¿eh? Ya tenerlo ahí en mente ya para la próxima. Pues bueno, si quieres vamos a terminar de recorrer un poco la parte esta de las murallas y ya nos metemos en el castillo, porque yo ya tengo un poco las manos... un poco más en lo que puede ser Pues sí, pues es que hay tantas cosas de qué hablar, la verdad, José, que aquí estaríamos hablando toda la semana. Madre mía, tú verás. 3 o 4 pocos. Madre mía. O sea, podríamos estar hablando aquí años y años y no podríamos terminar de hablar. Pero bueno, centrándonos más en nuestra tierra, como estamos tratando de hacer, la verdad. Estoy intentando hacer como un repaso sobre toda la Edad Media, que como tú has dicho está la alta Edad Media, ¿no? La plena, ¿no? Puede ser. La plena y la baja, sí, al final. Entonces, los musulmanes están aquí, como tú has dicho, en Extremadura hasta 1230. Sí, más o menos. A Sevilla llegan en el 1248. Y por ejemplo, Feria la toman en 1241. 1241, claro. Están aquí en esa época, que Alfonso X, ¿no? Y tal. Alfonso IX, Alfonso X, sí. Y ya siguen, como tú has dicho, las órdenes militares. Está la del Temple, ¿no? Los templarios, en Jerez, por ejemplo. Jerez. En Burguillos del Cerro también, aquí muy cerca. También hablaremos de eso también, de los templarios, que es un tema guapo.
Y, y después ya de los musulmanes ya se instalan los reinos cristianos y eh, ¿quién controla Extremadura en esa época? Como te has dicho, la principal es la Orden de Santiago, pero en general, Cáceres, Badajoz, ¿qué hay ahí y quién la controla? ¿Se van todos los musulmanes? ¿Se quedan? ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, al final también hay que tener en cuenta que aquí había gente que no se iba a ir y van a quedarse pues núcleos Es cierto que se les obliga a cambiar de fe, o si no se tienen que marchar, pero hay otros que se quedan y van a establecerse pues esos mudéjares, ¿no? Que al final también eh, van a impulsar también un rico arte que tenemos en muchas iglesias, que es el arte mudéjar de aquí de la zona de la Baja Extremadura. Al final, pues todo esto dependía en la cumbre de la pirámide estaba el rey, pero el rey no podía estar en todas partes. Entonces, pues todas estas zonas se encomendaron a las órdenes militares, como he dicho, que uno de los grandes conflictos nobiliarios del siglo XV, de la época de este castillo, va a ser el ser digamos así, el jefe de la Orden de Santiago. Por ejemplo, no sé si sabéis que hay en los Santos de Maimona, cuando llegas al cruce de los Santos de Maimona, que han hecho la rotonda nueva ahora, bueno, pues ese cerro de ahí, que hay una cementera ahí, que está la sierra, había un castillo como este. Era igual, era el castillo igual. De hecho, si subís arriba todavía se ve algunos lienzos de murallas chiquititos y un aljibe, creo. ¿Qué ocurre? Que el noble de ese castillo y el noble de este, los Figueroa, estaban enfrentados. Ganó este, ¿y qué le obligaron a hacer? Dice, bueno, pues para sellar la paz te obligo a que tires tu castillo. Y por eso hoy en día no hay castillo, no se ve como este, pero las reconstrucciones que hay son como estas. En Villafranca igual, Villafranca se fundó también en el siglo XIV por don Fadrique, que también era de la Orden de Santiago. Y en general, pues como tú has dicho, también estaba la Orden del Temple, muy rica también aquí, con todo ese misterio que lleva detrás los templarios, con lo del Arca de la Alianza y todo. También Hollywood ha hecho mucho daño en las órdenes del Temple. Pero sí, también tenemos ahí Jerez de los Caballeros, tenemos Burguillo, también la Orden de Calatrava, la Orden de Alcántara. Esas 4 o 5 órdenes las que estaban por aquí, por Extremadura, durante esta época. Aún así, deciros que no, o sea, no por el hecho, como he dicho antes, de que esto se conquistase en 1241, ya era un sitio estable. Claro. Hay fuentes, las fuentes recogen que aunque Mérida, por ejemplo, se toma de nuevo en 1230, toda esta zona, y dicen los nombres, Almendralejo, Azuchal, Villalba, La Fuente, etcétera, era zona de moros, así a veces recogida en la fuente, porque aunque sí era una zona ya que ya estaba reconquistada, eso no te quitaba de que fuese una zona de frontera. De hecho, por ejemplo, un ejemplo de ello es que Villafranca de los Barros no se llamó Villafranca cuando se funda, se llamó Moncovil. ¿Qué ocurre? Que cuando se toma la zona, lo que se quería era asentar a gente en la zona para hacerla estable, para que no fuese una zona despoblada, que todo ello contribuyese a que hubiese pues racias, que las racias eran 100 o 200 soldados, venían a esta zona, saqueaban los pueblitos de por aquí y se iban al territorio andalusí, donde estaban protegidos. Entonces, pues lo que se quería era establecer núcleos de población para hacerla estable. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues se le dice, oye, iros para allá, que claro, son colonos, iros para allá que necesitamos gente allí. ¿Qué dice la gente? Dice, yo me voy a ir para allá, que es una zona de frontera, que es muy hostil. Dice, bueno, para fomentar que la gente se asiente, vamos a hacer una cosa, los que se asienten ahí no pagan impuestos. Claro. Y de ahí pasó el nombre de Moncovil a Villafranca, que es una villa franca, pues una villa tiene un nombre como real, como de la nobleza, ¿no? Y así es como surge un poco Villafranca en torno al siglo XIV, que como venía diciendo, el núcleo original de Villafranca pues es la Plaza Vieja. Es cierto que hay restos de antes, como veníamos hablando, de época visigoda incluso, de época romana, de la prehistoria, un montón de restos. Pero como entidad estable y así monumental, a partir del siglo XIV. Lo que hacemos, nos metemos y vamos tirando ya para allá, que si no la torre no la vemos. Vamos tirando nosotros. Venga, pasa tú que... Ten cuidado, si te vas a caer. Te ayudo si quieres, porque si no... Venga, al pegamos pasado... Tiramos nosotros si quieres primero.
¿O qué hacemos? ¿Vamos directamente? Es que como Sí, vamos directamente y ya está. no hablamos ni nada, vamos directamente. No, vamos hablando aquí de paisaje. Se ve, puede haber. Fíjate el lado comercial. Lo que se mete hasta aquí. Sí, ¿no? Aquel pico de allá arriba, no sé si se aparecerá en la cámara. Allí hay un pico allá arriba. ¿Veis dónde está? Verás. Allí que hay como unas placas solares. Sí. Si seguís un poco hacia la derecha, hay un pico allí sobresaliente. Pues eso es el Castellar, eso es la sierra que estaba de Zafra, vamos, Zafra se ve a los pies. Pues ahí donde estaba el Alcázar, había otro Alcázar ahí andalusí. Sí. Sí. Como podéis observar, nuestra zona durante la época musulmana pues, fue bastante. Y de hecho, en las habitada. costumbres de hoy en día, sobre todo en los pueblos, las fiestas locales y eso, muchas son de origen, de este origen medieval, de este. Al final, esta gente estuvo aquí también 800 años, y es que es normal que nos queden cosas de ello. Visigodo, antes habéis hablado también, en Los Santos hay mucho visigodo. Lo que pasa que lo que ocurre en esta zona, que yo que estoy en contacto con todos estos yacimientos y tal, es la reutilización de materiales. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un dintel visigodo. Si a alguien que hace 100 años le hacía falta una piedra, no va a gastarse dinero en ir a una cantera y pagar por piedra. Claro. ¿Tiene ahí una construcción abandonada? En este caso una construcción visigoda, pues bueno, coge material de ahí y lo pone en su casa. Y muchas veces te encuentras en las casas lápidas romanas, te encuentras dinteles de mármol visigodo, y en Los Santos, por ejemplo, hay. En La Fuente también hay visigodo. La fuente que aunque hoy la veamos así, en esta época estaba amurallada. De hecho, se conserva parte de la muralla de Fuente del Maestre, por el tema de las luchas nobiliarias y todo esto. Eso es curioso, la verdad. Yo no sabía que había estado muralla en algún momento. Pues se conserva. Hay unos 100 metros así de muralla en la fuente todavía. Y es del siglo XIII también, siglo XIII, siglo XIV, cuando se reconquista de nuevo la zona esta. Parte. Aunque hoy en día, por ejemplo, el pueblo de Feria está ahí, originalmente el pueblo era todo el cerro este. Puedo construir en el cerro este, ten cuidado. Había 2 o 3 casinas y. Sí, y poco más. Madre. Como podéis observar, el viento hoy no nos está acompañando mucho. Estamos un poquito. También el frío tampoco nos acompaña. Tenemos la mano que. Ahora mismo, Javi, si me quita el micro, podéis comprobar que tengo la mano hecha con la forma. Quítamelo. Barbaridad. No, coño. Yo lo tengo que ver, madre mía. Pues es. Vamos hasta allá a la torre. Podemos bajar por ahí. O por ahí mejor, ¿no? No, es que por ahí No, es que de hecho por ahí no se puede. Pues vamos para atrás. ¿No? Creo que es por aquí. Vamos por ahí y ya está. No le he preguntado a la mujer cómo se llama. No creo que quiera salir. Bueno, pues vamos a ir entrando ya a la torre, señores. La verdad es que es bonito este castillo. Yo diría que este es uno de los mejores castillos de Extremadura. De los mejores conservados también. Sí, claro. La verdad es que cuando he llegado, porque lo había visto así más chico y no me acordaba muy bien del castillo, y cuando hemos llegado he visto el estado de conservación, me ha impresionado porque la verdad que está bastante bien. No había visto yo un castillo que estaba tan bien conservado, la verdad. Y me ha impresionado. Sí, también está el de Burguillo y eso, pero claro, no, el estado de conservación no es igual. Claro, porque es que se puede observar bien que los muros no es que estén tan desgastados como podrían estar, y los adornos de aquí del techo están bastante bien. No sé, estoy impresionado. Pues sí. Pues bueno, José, te va a hacer ya una pregunta antes de entrar a la torre, o bueno, seguramente te coja con la pregunta ya entrando, que es ¿cómo vivía la gente en esta tierra? O sea, ¿cómo tú
te viene ahora una persona y te dice cómo vivían mis antepasados, porque en Villafranca, como hemos dicho, había población, había gente, había una aldea. ¿Cómo vivía esta gente en esa época? Bueno, pues siempre se ha dicho de la Edad Media que es una época oscura y tal. Y para un campesino, siendo realista, seguramente lo fuese. Hay que tener en cuenta que esa gente tenía de esperanza de vida, ¿cuánto? 30 años. No tenía mucho más. Pero es que, si nos ponemos a pensar, eso no ha sido, esa tónica ha sido la tónica predominante hasta hace 50, 60 años. Nuestros abuelos, seguro que vuestros abuelos tienen varios hermanos entre ellos. Se dedicaban al campo todo, la Se dedicaban al campo, tenían varios hermanos, ¿por qué? Porque había muchos hijos que tristemente, porque no había condiciones sanitarias suficientes o no había médicos, pues acababan muriendo. La esperanza de vida ha aumentado mucho en los últimos 100 años con el tema de la medicina y tal, pero hasta hace poco tiempo morirse joven era lo normal. Entonces, pues en esta época, pues sí, hay que tener en cuenta las enfermedades, muchas enfermedades, pero vamos, que enfermedades, como digo, el cólera está en Villafranca hasta 1920, 1930, que tampoco es que eso está ahí al lado. Sí. Pues imaginaos en la Edad Media. Una cosa muy curiosa, que se sabe cómo vivían los campesinos de esta época, era a través de los huesos, en los enterramientos. Aparecen los huesos desgastados, sobre todo muchas veces las partes del hombro, la columna. ¿Por qué? De estar todo el día agachado trabajando. ¿Quiénes vivían bien? Bueno, pues la nobleza, claro, los reyes. Aún así, un resfriado a cualquiera se lo podía llevar por delante. Claro que sí. Y además también mucha gente lo que dice es que, vale, sí, los nobles evidentemente eran los que mejor vivían, evidentemente vivían mejor que un campesino, pero que la vida de un noble de la Edad Media no era mejor en cuanto a calidad de vida que cualquiera de nosotros ahora mismo. Exacto. Porque es lo que tú dices, cualquier enfermedad o lo que sea... Esa gente tiene que ir a la guerra. Claro, también. Es que en cualquier guerra, adiós. Si es que sí. Lo normal es que a nosotros, desde nuestra óptica de hoy en día, occidental, actual, nos parece una locura, claro, que dos personas no estén de acuerdo en algo y se batan en duelo y gana quien mata al otro. Exactamente. Pero en esta época pues era lo normal, al final la muerte era algo cotidiano y se tenía muy en cuenta. Perdón. Y el cristianismo pues que era lo que lo englobaba todo, porque toda la vida se basaba en el cristianismo, las horas de descanso, las horas de comida, las horas de... También hablaremos de eso después. Sí, pues todo eso se basaba en el cristianismo, entonces pues... aquí está mejor, ¿eh? Está bastante mejor. Entonces, pues eso, para un campesino, muy mal. Claro. Para un esclavo, pero, por lo menos si eras un campesino liberto, mira, si eres un esclavo... No, pero que te voy a hablar. En esta época también hay muchas guerras y hay muchos esclavos. De hecho, he constatado esclavos, muchas veces cuando pensamos en esclavos negros, esclavos africanos, esclavos... No, aquí también había, claro. Claro, había, pero es que también en esta época se constata mucho los esclavos del centro de Europa. También, claro. Esclavos blancos, esclavos pelirrojos, cosas así, ¿sabes? Esclavos en Villafranca había. Está constatado en Rivera. En Rivera continúa hoy en día con esto de los negritos de Rivera. Eso viene porque durante mucho tiempo en Rivera hubo un montón de esclavos negros. Seguro. En la época. Bueno, como ya veis, señores, estamos aquí ya en la torre, ya estamos calentitos y vamos a subir ya a la primera planta. Bueno, si queréis, entramos por ahí. Sí, mira, ahí hay una maqueta de... Coges la maqueta del castillo. Y así está, bueno, prácticamente está igual, ¿no? Sí. Está prácticamente igual. Nosotros tenemos dejado por aquí el coche, ¿no? Lo hemos dejado justo ahí y ahora mismo estamos en la torre. Hemos llegado hasta aquí y ahora estamos en la torre. Ahí podemos bajar a la planta baja, que dicen que puede ser de zona de almacén o de mazmorra. Otra. Entonces, si queréis, lo que pasa es que no sé si habrá luz, pero bueno, podemos poner nosotros el flash o lo que sea. O también, sí. Vamos a tirarlo abajo. Vamos a ver qué esconde este castillo. Y no me acuerdo yo. No, ahí yo creo que no se puede ir. Este castillo se empieza a construir en torno a 1460 o así. Y está construyéndose durante 2 generaciones. Se finaliza en 1513. Y era pues de la familia de los Suárez de Figueroa,
todo esto pertenecía a lo que es el señorío de Feria, que el señorío de Feria abarcaba varias localidades, entre ellas, pues, por ejemplo, Zafra, Villalba, Nogales, y de señorío pasó a ducado e incluso condado, Madrid. que esta zona fue muy importante. Claro, y fíjate, José, para que, a ver, por ejemplo, yo no tengo ni idea. Sí. ¿Cómo tú, por ejemplo, en esa época podías hacerte, pues, un noble, un conde, un duque, un lo que fuera? ¿Qué proceso había? A ver, en esa época sobre todo era por tema de sangre. Ujú. Era muy difícil Que una que un persona normal, campesino, claro. para empezar, la nobleza se distinguía porque portaba armas y tenía caballo. Un campesino no tenía dinero ni para mantener un caballo ni para tener armas, entonces era muy difícil. ¿Que habría alguna excepción muy remota? Posiblemente a lo largo de 1000 años algún campesino hizo a lo mejor carrera militar, se metió en la guerra, fue ascendiendo y consiguió dinero y algún título, pero en general era por tema de sangre, es decir, si tu padre era noble, tú ibas a ser noble. Y igualmente al contrario, si tu padre era esclavo, tú eras esclavo también. Claro. Como podemos ver, aquí, hasta ahora que estamos hablando del mundo rústico de los campesinos, tenemos aquí material de la época rústica, aquí de todo lo que se usaba en la época. Si quieres hacer un plano así en general. Esta es la zona que dicen que es como o de almacén o de mazmorra, porque por ejemplo el castillo de Villalba también era de los Soles de Figueroa y la parte de abajo era mazmorra, entonces que se cree que esta también puede ser una mazmorra del castillo. Hablando así un poco de prisioneros, de guerras que hemos hablado también antes, que eso a mí me gusta mucho. ¿Cuál dirías tú que dentro de la región, dentro de Extremadura, cuál fue la guerra más importante en la que nos deberíamos fijar más? ¿Te refieres a Edad Media o en general? En la Edad Media, en la época de Reconquista más o menos, pues por ahí. Pues si si me dijesen ahora mismo, tienes una máquina del tiempo y te dejamos ver cualquier guerra. Yo me encantaría ver un asedio cristiano a una ciudad como por ejemplo Mérida. Eso tenía que ser una locura. Es cierto que, como he dicho, Hollywood nos tiene un poco así y tal, pero al final había máquinas de asedio, estaban las catapultas Sí, porque y ver eso, o esos ejércitos, es que ver una hueste cristiana o un ejército andalusí de miles de soldados recorriendo estas llanuras, por ejemplo, tiene que ser eso mm, un espectáculo por una parte, pero a la vez tendría que acojonarte claro. hablando de tiempo. Hay un libro muy bueno que es la droga las drogas en la guerra, algo así se titula, que lo leí en la carrera, que hablan de que muchas veces a los soldados tú le das una espada y dices, tienes que matar a ese. Eso te acojona, es que te quedas paralizado porque dices, "Acho, ¿yo cómo voy a matar a alguien?". Pues se ha estudiado y se ha comprobado que a muchos ejércitos se le proporcionaban drogas para que el soldado fuese ido y no le importase nada y fuese para adelante. Y eso se mantiene hasta la guerra civil. En la guerra civil Madre. eh, tengo un amigo que habló con una persona que luchó en la guerra civil que decía que a ellos, al final en aquella época tendrían, ¿vosotros qué edad tenéis? 19. 19, más chicos incluso que vosotros. O sea, había soldados de 15, 16 años. Madre mía. Imaginaos a un niño de hoy en día, 15, 16 años, que le dan un fusil y dice, venga, a correr para adelante y como mires para atrás, esa era otra. Si tú retrocedías y te escapabas, tiro. Claro, te Y mata. al siguiente, venga, tenemos más gente. Como vengas para atrás, tiro y al siguiente, y que pase el siguiente. Bueno, pues este hombre decía que en esta época a ellos, antes de empezar la batalla, le daban como un café y le ponían como unas hierbas. Ujú. Y eso lo que hacía eran como que los ponía como medio tontos, Claro. perdían el miedo, se Ujú. envalentonaban, como hoy en día con las drogas, porque al final hoy en día cuando veis, no sé si habéis visto alguna vez a un drogado, pero lo veis que va como Acelerado. acelerado, excitado, que no le importa nada, pues en aquella época igual. Así que, pero sí, Extremadura ha estado lleno de guerra, hasta prácticamente, vamos, la guerra civil, Sí, la guerra civil también tuvo puentes. sí, fue aquí. Si queréis vamos para arriba acá y vamos para arriba.
Y ahora otra vez aquí empezamos a... Y mira, o sea, una curiosidad que Sí. siempre yo pensaba que era para esto, pero no sé si es para eso. A lo mejor me como un... no, lo de las ventanas, a lo mejor me como un culo ahora mismo. A ver, yo siempre pensaba que estas ventanas están hechas así para tirar flechas. Sí, son ventanas saeteras. Es decir, tú ves desde aquí, tienes ellos buen no te ven a ángulo, ti, pero claro. ellos a ti Claro, no te ven. por eso era para tirar flechas. Pues sí. De hecho, también, por ejemplo, una curiosidad que no lo tiene, creo que no lo tiene, no sé, ahora cuando subamos arriba lo vemos. Las escaleras en caracol, Claro, habéis visto que son porque la parte de arriba del castillo era lo último que quedaba claro. en un ataque. Es decir, si alguien se mantenía en un castillo, siempre se iba a la parte de arriba. Claro. Las escaleras de caracol servían para que, en el caso de que iban subiendo para atacarte, estaban de tal manera que a la hora de coger la espada te impedía sacarla, pero el que estaba desde arriba sí la podía sacar bien. Entonces podía ir matando de uno en uno a los que iban subiendo. Todas esas son curiosidades defensivas de los El que castillos. fuese zurdo ahí lo tenía... Sí, lo tenían jodido. Sí, sí. Bueno, Vamos. en esa época los zurdos estaban mal vistos, ¿no? Los zurdos, los pelirrojos. Los pelirrojos, bueno, los pelirrojos y las pelirrojas decían que ellos consideraban que eran hijos del diablo. Vamos, Y muchas veces pues se quemaban, supongo, y todas esas cosas. qué locura. La Edad Media es que tiene todos esos mitos, ¿no? Sí, todos estos mitos que al final todos vienen del cine. También, claro. Vale, muchas cosas son exageraciones, ¿no? También, claro. Vamos a ir subiendo a la parte de arriba. A ver si no nos caemos porque vamos a ir. Sí. Si queréis, Saldremos volando. si queréis las escaleras las subimos nosotros primero. Por si acaso, por seguridad aquí de todos. Vamos a ir tirando. Vamos a ir tirando por allí. A ver cómo se ponen las escaleras estas. Bueno, ¿estáis listos para subir 40 metros? Esto como para subir un piso. Pues fíjate, estas no son de caracol, estas para defender, estas van jodidas. Es que es lo que digo, este castillo ya no es como defensivo, ¿sabes? Esto Claro. era más bien pues una residencia. Bueno, pues estamos aquí en la primera planta. Y como bien ha dicho José, aquí, por lo que veo, están todas las representaciones de lo que tenía el ducado que has mencionado, de los Suárez Figueroa. Como veis, pues mirad, el de Villalba, que ahora lo han puesto, lo han restaurado. Mi abuela, que de chica vivió en Villalba, me decía que ellos jugaban en el castillo, se metían y ahora ya está cerrado, está bien protegido. Esto es el parador de Zafra. También, bueno, este es el escudo de los Figueroa, que es una hoja de higuera, porque figuera, la F y la H antiguamente eran lo mismo. Entonces por eso tienen la hoja de higuera. De viene Figueroa. Y mira, aquí podéis ver todo lo que da el señorío de los Suárez Figueroa. Todos los castillos que tenía. Me iba de la frontera, sí. Todo cuando veáis un pueblo con el nombre de la frontera, era porque era la frontera entre el mundo cristiano y el musulmán en esta época. Entonces, tiene que haber un castillo sí o sí para defender esa frontera. Aquí el castillo de Salvaleón. Salvaleón también, Salvatierra. Una zona interesante. El de Nogales también es impresionante. Está muy bien conservado y todos tienen los grafitos estos que a ver si damos con ellos, si no después le preguntamos a la mujer. Yo vi que estaba en un sitio como de ventana, a ver si va a estar por aquí. Ah, mira, aquí tenemos grafitos. Mira, venga. Grafito. Si quieres comentar algo sobre los grafitos. Sí, pues al final, como le venía comentando a ellos en el coche, hoy en día cualquiera en el instituto, en cualquier sitio ha pintado la mesa, ha puesto su nombre en cualquier sitio. Pues en esta época igual.
Al final aquí había soldados que pasaban aquí el día y ya os he dicho que esta zona no era una zona muy de guerra. Entonces pues se aburrían. ¿Qué hacían? Pues con algo afilado, un cuchillo o lo que sea, pues ponían su nombre o hacían dibujos. Si tenéis la oportunidad, id al castillo de Olivenza, que hay hasta barcos. Barco. Barcos y guerreros con, mira, la letra gótica aquí, qué bonita. Es verdad. Muy bonita. Hay barcos, hay guerreros, hay animales. Aquí también se ve muy bien. De hecho, por eso no habrán lucido esta pared, para mantener Claro. las letras. Qué locura. Muy bonito. Vamos a quemar. Vale. Si escucháis aquí como si fuese agua, es el viento que está dando contra la ventana que no veas. Bueno, vamos a subir a la segunda planta. Que veremos a ver si no nos caemos. Ya se va sonando el viento porque arriba en la azotea, eso va a ser una locura. Aquí también hay... Ahora cuando lleguemos a la segunda planta, aquí. te voy a querer preguntar sobre una figura muy importante en la Reconquista. Sí. Que bueno, yo creo que todo el mundo creo que sabe por dónde van a ir los tiros. Un caballero muy importante que tiene un cantar juglaresco. El Cid Campeador. El Cid Campeador. Las flechas aquí, los asteriscos estos. Así saqué yo la lepa y tú. Es que hay más grafitos por aquí por la escalera. Bueno. Como venía comentando por aquí Como venía comentando por aquí, a retomar aire. me gustaría preguntarte por algo que me entra mucha curiosidad, por el Cid Campeador. ¿Son verdad todas las cosas que se cuentan de él? ¿Son todo lo que se cuenta en el Cantar del Mío Cid es verdad? A ver, al final la figura del Cid Campeador es como la de Viriato. Se ha modificado mucho para hacerlo como muy novelesco. ¿Existió el Cid Campeador? Yo creo que sí que existió. Otra cosa después, si todo lo que se cuenta de él es verdad o no. Son figuras que sirven como referente en aquella época, ¿no? Hay que tener en cuenta todo lo que es la Reconquista. Era una cruzada prácticamente aquí en España. Como las cruzadas de Jerusalén, pues aquí en España era lo mismo. Entonces, todos esos soldados cristianos tienen que tener un referente. Al final también se dice que el Cid Campeador lo que era un mercenario, al final. El que le pegaba más se iba con ese. Eso es lo que había escuchado yo, que era un mercenario, que no era un héroe de batalla como se cuenta en... Es que ya te digo, para figuras así se ha modificado mucho a lo largo de los siglos. Se ha aportado, se ha quitado información, todo para agrandar un poco su figura o al contrario, para desprestigiarla. Entonces, ¿qué hay de verdad en el Cid Campeador? Bueno, pues ahí están los estudiosos que dicen que sí, que existió, que fue un caballero, que es cierto que a lo mejor puede ser que sea mercenario, pero es que claro, hay tantos datos que pueden ser falsos, imposible saberlo todo sobre... porque se dice, no sé, bueno, yo creo que será mentira, se dice que el Cid Campeador murió, que lo montaron en su caballo y que aún así espantó a los musulmanes de la tierra. Que ganó una batalla después de muerto, ¿no? Sí. Eso es lo que hemos escuchado todos en el colegio, con la literatura y todo esto, ¿no? Puede ser, que al final él también en aquella época supongo que generaría mucho temor, ¿no? Porque que en una batalla luchase este hombre que tenía mucho prestigio y tal, pues ya para el enemigo sería de decir, hostia, vamos a perderla. Entonces, pues si murió y su propio ejército dijo, este hombre genera temor, vamos a, aunque sea coger su cuerpo y lo ponemos en un caballo y que salga para adelante, porque si el ejército contrario sabe que ha muerto, la moral suya se crece y la nuestra decrece. Entonces, pues, es posible, sí. También otras historias también que se cuentan de que el Cid Campeador era un superhombre, ¿no? Que era gigantesco, que era... Cuando realmente seguramente no fuese así, sería una persona de una estatura que hoy en día sería muy bajo, ¿no? Porque la estatura en la Edad Media no superaría el 1,30 m. ¿Sabes qué pasa? Que en la Edad Media era la gente más bajita que cualquier persona que fuese de 1,80 m, que hoy en día es lo normal, o 1,70 m, ya sería pues un superhombre, ¿sabes? De hecho, bueno, las puertas tenéis que verlas como son. Sí.
Que esto, como os he dicho, esto de la alimentación, de la esperanza de vida es muy reciente. De hecho, por ejemplo, cuando en los búnkeres de la guerra civil, que la guerra civil hace 80 o 90 años, las puertas son, vamos, que es que tienes que entrar agachado porque la gente era muy, muy bajita. Son muchas historias, muchos mitos que se cuentan en la Edad Media. Sobre todo decir eso, que en la Edad Media no fue ese periodo oscuro, como se dice, o como que al final también tiene mucho que ver las películas, siempre se ve oscuro, lloviendo, muy guarro, que sí, que guarro era, pero que guarro hemos sido hasta hace, como quien dice, 2 días. Entonces, pues, desmentir todos esos mitos. Pues si quieres entramos en la sala esta y te hago yo. Esta os va a gustar. Tiene bastante buena pinta, la verdad, por lo que estoy viendo. Y ya hablando ya de lo que acabas de decir de la Edad Oscura, ¿no? De la Edad Media, te quiero preguntar, José, para la gente que diga exactamente que no se innovó nada, no sé qué, te quería decir 2 cosas. Una polémica y la otra que, bueno, que es un dato más. La primera es que ¿en qué se innovó sobre todo en la Edad Media? O sea, porque durante el Imperio Romano sabemos que nos trajeron un montón de cosas, los acueductos, los sistemas de canalización, los caminos, no sé qué, un montón de técnicas de arado, y después con lo que tú has dicho, la ilustración, todo lo que ha surgido a partir del siglo XVIII para acá. En la Edad Media, ¿en qué se innovó? ¿Y qué técnicas se utilizaron? Pues mira, yo, y vosotros que sois estudiantes, yo también que lo soy, me centraría en las universidades. Yo creo que eso fue el principal foco al final. Es cierto que los saberes clásicos se habían perdido después de Roma. Lo retoman los musulmanes de aquella zona, la traen a la península, pero y también desarrollaron un montón de cosas los musulmanes, el regadío, las matemáticas, la astronomía, todo eso. Pero las universidades de España fueron un centro, Salamanca, fueron un centro de saber, y después esas universidades nosotros las llevamos a América. Claro. Que la primera universidad española en Sudamérica fue 100 años antes que la primera inglesa Estados Unidos. En Estados Unidos. Harvard, sí. O sea que la universidad, el arte, sí que solo tenéis que salir al pueblo. En el pueblo está el gótico, la fachada de la Puerta del Perdón gótica del siglo XV, siglo XIV. El románico hay menos, pero por ejemplo ahí en Rivera hay una imagen románica de una virgen. Gótico, el mudéjar, que son construcciones cristianas e iglesias, pero con influencia musulmana. Pues como veis aquí... Volver a repetir eso, que es que no es una zona, no es un periodo oscuro. Tuvo la cultura, es cierto que la cultura... Mala fama, tiene mala fama, claro. La cultura se mantuvo en los monasterios, de ahí no salía. Claro. De la iglesia, de la nobleza, de ahí no salía. El pueblo llano, como dice Sebas, que mañana lo entrevistaréis, como le dice él a sus alumnos, el pueblo llano de lo que se preocupaba era de llenar el estómago y de sobrevivir. No le interesaba leer, escribir, nada. Claro. Pero bueno, se mantuvo en las universidades y se mantuvo en los conventos, monasterios, y después pasó a nosotros. Pues como estáis viendo aquí, las armas, tío, mira la pedazo de ballesta esta, qué locura. Sí. Las espadas, fíjate, que es que eran larguísimas, las espadas eran una locura. Y pesadas. Y pesadas, que pesaban un montón. Y las ballestas, tío, qué locura. Pues la siguiente cosa que quería tratar, José, es, como has dicho, mucha gente asocia lo que hemos dicho, este atraso, por decirlo así, en tema cultural, en tema de pérdida de conocimiento y tal, a la Iglesia. ¿Tú crees que la Iglesia tuvo tanta culpa y que fue la causante de todo este, por decirlo así, retraso tecnológico, vamos a decirlo así? La Iglesia, hay que empezar diciendo que ha sido la principal institución de nuestra sociedad hasta hace 2 días. Ella lo controlaba todo. Es que lo controlaba todo. Controlaba el cumplimiento de la ortodoxia cristiana, y que no lo cumplía, pues se quitaba del medio. Adiós, muy buena. Adiós. Entonces, culpar a la Iglesia cristiana de todo, es cierto que en nombre de Dios han hecho barbarie, pero nosotros como personas del siglo XXI no podemos juzgar lo que se hacía hace 500 años,
porque la mentalidad no era la misma, es lo que venía diciendo, es que en aquella época era normal pegarle una cuchilla a uno y ya está, y no había cárcel, ni había multa, ni nada. Entonces no podemos valorar, por ejemplo, lo que se dice de América, con la iglesia, en nombre de Dios, tal, vale, en nombre de Dios, pero lo que mucha gente, o seguro que lo habéis escuchado el 12 de octubre, no hay nada que celebrar, ¿no? Claro. A ver, los historiadores, eso lo dirá gente que no sabe. Sinceramente, que lo que se ha leído ha sido un hilo de Twitter y poco más. Y se ha quedado con las 3, 4... Se ha quedado con la noticia, con el titular y fuera. Lo que la gente no sabe es que cuando los españoles llegan allí, que llegan con unos pocos cientos de soldados y 30 o 40 caballos, cómo esas personas con ese poco ejército van a acabar con un imperio de millones de personas. Claro. Lo que la gente no sabe es que los pueblos que tenían sometidos a ese imperio se alían con los españoles, Claro, y acaban con ese imperio, que no es que acaben, sino que simplemente, pues al final, es el proceso histórico. Es que guerras en el mundo y la historia ha habido siempre. ahí hasta el día de hoy. Ahí está hoy en día. Si es que eso no se va a acabar, por triste que sea. Pero culpar a la iglesia de todo, que sí, que ha hecho cosas malas y la sigue haciendo, que hasta hoy en día sigue en los casos de pederastia, por ejemplo. Pero yo supongo que, y quiero creer que no toda la iglesia en conjunto es así. Entonces, hasta ahí puedo decir, sin meterme en lío. Y una de las instituciones más temidas posiblemente en la Edad Media también, que estuviese asociada a la Iglesia, es la Santa Inquisición, ¿no? Inquisición. Que también se hizo un montón de barbaries, muchos métodos de tortura que se inventaron y que se usaban, como por ejemplo era, no sé, el cofre, el rodillo, La garrucha también, garrocha, o eso. atar a los caballos y a las personas y tirar de ellas, ¿no? ¿Qué sí sabe de la Santa Inquisición con certeza? Pues mira, la Santa Inquisición surge a finales del siglo XV. Es cierto que ya en Francia había surgido antes, pero aquí en España con los reyes católicos. La Santa Inquisición no iba en contra de los musulmanes o en contra de los judíos. Iba o investigaba a aquellas personas que supuestamente habían jurado ser cristianos, o sea, supongamos que antes eran judíos, pues ellos se les obliga a cambiarse al cristianismo, a convertirse al cristianismo, y ellos de puertas afuera, sí, soy cristiano, pero de puertas adentro continúo profesando el judaísmo. Entonces la Inquisición iba contra esa gente, investigaba a esa gente. Aquí en Extremadura tenemos una sede de la Inquisición muy importante que es Llerena. Llerena abarcaba todos estos pueblos, Hornacho, Villafranca, y hay muchos actos, hay muchas actas y muchos juicios de personas que por el simple hecho, por ejemplo, de decir, hay fuentes que por el hecho de decir, por ejemplo, me cago en Dios, Sí. ya lo llevaban a juicio, que a lo mejor después no lo mataban, pero ya lo investigaban. Y tener una mancha y que un familiar, por ejemplo, hubiese sido culpable y hubiese estado en la Inquisición, ya era una mancha para toda la familia y para las generaciones futuras. O sea, ya tus hijos y tus nietos iban a estar marcados con que tu padre o tu abuelo era judío o era judaizante, ¿sabes? Entonces, pues sí, ahí hubo tortura, la verdad. Bueno, también hay que decir que las películas y todo han hecho que la Santa Inquisición se magnifique mucho más de cómo era, de lo típico que sale en las películas, de la gente con las capuchas, con setas y esas cosas. Pero bueno. Entonces eso tiene mucho que ver también la leyenda negra, que nosotros supongo lo que sabéis de la leyenda negra, que al final era todo propaganda política contra la monarquía hispánica. Al final en aquella época España era la principal potencia del mundo y tenían que atacarle de alguna manera. ¿Y cómo se le atacaba? Pues diciendo que mataba gente porque creía otra cosa, que había matado a todos los indios, que no sé qué. Y hasta hoy en día sigue pasando, incluso pasa entre nosotros los propios españoles, nos echamos piedras sobre nuestro propio tejado diciendo el 12 de octubre que no hay nada que celebrar, cuando fue un encuentro de dos mundos. Que es muy loco pensar que hoy en día descubrimos un continente nuevo. Nosotros que venimos con móviles, imaginaos que en ese continente están con armas de piedra todavía, que no han descubierto ni el metal. Imaginaos cómo fue ese encuentro, que sería traumático. Claro. Que es lo que iba a decir también, que es que eso de la Santa Inquisición y tal está muy ligado a lo que tú has comentado, que es la leyenda negra, que como bien has dicho es propaganda por parte de Holanda, de Inglaterra, Inglaterra, que era pues eso, era como no se podía ganar a España en campo de batalla, porque los tercios estuvieron invictos no sé cuánto tiempo, 100 años, 200, no sé.
pues el único medio era la propaganda. Eso se estuvo extendiendo. De hecho, el otro día me salió un vídeo, porque preparando el podcast y tal, me salió un vídeo de un hombre que decía que la palabra Latinoamérica realmente no está Es que bien no dicha, no es Latinoamérica. porque no son latinos realmente. Latino es una Latinos zona somos de nosotros. Italia, claro, Somos es una nosotros. zona de Italia y los que hablan un idioma latino, de verdad, o sea, en Hispanoamérica también se habla castellano, pero Eso sería hispano. Sería Hispanoamérica. Hispanoamérica, claro. Claro, sí, sí. Y hablando de la leyenda negra, eso también, como tú bien has dicho, eso viene, lo estuve viendo, de que algo francés, no me acuerdo el qué, un periódico, no sé, alguien francés como que quería, como Francia tenía unos pocos territorios en América, no muchos, tenía pocos, Mm. como quería apropiarse también el concepto ese de América. Y en vez de llamarse Hispanoamérica, pues empezó a llamar Latinoamérica por eso mismo, porque como Francia también estaba ahí, pues no sé, son ejemplos que es lo que estábamos diciendo, aunque ya la leyenda negra surja después de la Edad Media, que es el tema Sí, principal surge del después. podcast, también era necesario hablar de esto y como bien has dicho, en un podcast que vamos a hacer próximamente vamos a hablar de estas cosas. Así que si queréis pasamos a la A, tercera planta. a la última creo que ya, ¿no? Eh, Pero esto y llevaba la azotea, ¿no? no, es por allí, creo. Sí. Eso no sé qué, Esto es una sala normal. una sala ahí. Pues vamos a pasar, si queréis, a la otra, última planta antes del torreón por ahí. Bueno, ha subido otra vez. Madre mía, señores, las vistas que tenemos desde aquí. Hostia, Lleva haciendo, estas escaleras van costando ya, ¿eh? aquí lleva haciendo airecino. Sí. De hecho, creo que aquí está la luz. Bueno, pues aquí estamos ya, señores. Sí. El que tenga vértigo que deje de mirar el podcast porque se viene... Y el que quiera escuchar también el podcast que no tiene tan... Exactamente. Bueno, esperemos que nos respete el viento ahora, hombre. ¿Esto qué es, por cierto? Qué buena Así como vista. para beber agua, ¿no? ¿Esto? Eso sería otra entrada, ¿no? ¿Qué sería esto? No sé, la verdad. Hostia. Como chimenea. Ah, esto es la chimenea, claro. Me he rayado. La salida de humo de la chimenea. Pues fijaros la vista desde aquí, señores. Una locura. Locura, tío. Este castillo, mirad ahora que bien se ve Zafra. Sí, ahora Mirad, se ve el pelo. el cerrito allí solo, ¿lo veis? Sí. Allí al fondo, Sí. que está los Santos al lado. Mm. Pues ahí es donde estaba el castillo, el otro castillo. De hecho, fijaos cómo se ve. Se ve. Claro, se ve. Desde aquí también se tiene que ver el de Nogales por ahí. Eso yo no lo ubico bien. Yo tampoco. Sí, pero seguro que tiene que estar, vamos, Sí. 100%. 100%. Y ahí se ve el embalse, ¿no? También de Sí, feria. ese embalse es medieval. Es de la época del castillo. Ostras. Ese sí. Fíjate, había tecnología también para hacer embalses, señores, para que queráis que no. Bueno, de hecho, Se piensa mucho que la Edad Media era una época en la que no había avances tecnológicos ni que no hubo ningún tipo de avance, pero realmente sí que se tenían muchas nociones de arquitectura, todo esto viene por los musulmanes. Toda la ingeniería hidráulica y todo esto lo desarrollan mucho ellos y los cristianos lo toman cuando llegan a ciudades, por ejemplo, Sevilla, cuando llegan a Granada. Todos esos conocimientos ellos los adquieren también. Y por ejemplo, decir que este castillo no finaliza su historia en la Edad Media, sino que, por ejemplo, en la guerra con Portugal, cuando Portugal y España tuvieron la guerra de independencia, que ya sabéis que con Felipe II, Portugal y España forman una sola corona. Bueno, pues cuando se independizan en 1640 o así, estamos al lado de Portugal prácticamente. Sé que Portugal no está muy lejos de aquí. No. Pues esta zona fue intensa. Y también con los franceses, en la guerra de independencia, bombardearon las murallas y le hicieron 2 o 3 boquetes. Sí, bueno. Y bueno, lo desvalijaron como todo lo que hicieron los franceses aquí en Extremadura, que se llevaron un montón. Ahí en Zafra también, desde la zona que hoy es la feria, o sea, donde se pone la feria de Zafra, desde esa zona bombardean Zafra. Con Zafra también estaba muralla, la bombardean desde ahí. Y bueno, en Villafranca, lo que es la capilla de la Milagrosa, la desvalijan y la coronada la utilizan como cuartel también. O sea que, pero vamos, de los franceses no. Ya hablaréis más adelante que de esa gente hay mucho Los que hablar. franceses y su afán de conquistar el mundo. Sí. ¿Quiere hablar? Bueno, ahora va un poco hablando del pueblo,
la importancia que tuvo en el pueblo, bueno, Villafranca, durante la Edad Media, como comentaba antes, fue un poco de asilo de personas, de, de intentar repoblar la zona para evitar que vuelvan a invadir la zona. Pero aparte de eso, ¿tuvo algún otro tipo de importancia dentro de lo que es la Edad Media o Pues simplemente fue para repoblar? a partir de ese repoblamiento es cuando empieza ya a surgir lo que es el pueblo, que como hemos dicho se empieza a formar lo que es la Plaza Vieja. Y a partir de ahí pues surge la calle Alzada, surge que iba en dirección a la Coronada. La Coronada fue un centro muy importante. Es verdad que ya es posterior, la Coronada es de la época de este castillo, de finales del siglo XV. Va a ser un centro que, aunque no lo parezca, la Coronada era un centro de peregrinación de los pueblos de alrededor. De hecho, donde hoy en día está el parque con la cruz de la Coronada, Sí. ahí había una hospedería para los peregrinos de los pueblos de alrededor. Y a partir de ahí, de la Plaza Vieja, surge y se construye la primera iglesia de Villafranca, la parroquia del Mas, que es el siglo XIV, pero la gran remodelación, casi como la vemos hoy en día, es del siglo XVI. Entonces, pues sí, Villafranca es cierto que en esta época va a tener menos protagonismo que, por ejemplo, tiene feria o tendría zafra, ¿vale? Pero ahí está su origen, en ese siglo XIV. Yo quería también hablar, bueno, vas a hablar tú, pero yo te voy a dar la pregunta de unos personajes que la verdad que, aunque ya prácticamente no forman parte, bueno, sí, una parte de su reinado fue durante la Edad Media, pero lo gordo fue a partir de ella, su final. Te quería hablar de los Reyes Católicos, que los has nombrado antes, y hay mucha gente que le fascina, otros que no, pero hay mucha gente que le fascina y que como que los tiene muy glorificados. Quiero que nos hable, y nos hable a los demás, sobre los Reyes Católicos, qué hicieron, cómo eran realmente sus personalidades también, porque se habla mucho de lo que hicieron, ¿no? Y de todo lo que consiguieron, pero no se habla mucho de cómo eran. O sea, si eran buena gente, mala gente, si eran, ¿sabes lo que...? Sí. Pues bueno, decir que para mucha gente los Reyes Católicos son el paradigma de rey. A mucha gente los Reyes Católicos son el ejemplo perfecto de monarca que tuvo España. Con ellos empieza a llamarse monarquía hispánica. Hasta ese momento eran reinos, era el reino de Castilla, el reino de Aragón, pero con ellos pues no todavía España, porque España no será España hasta con ese nombre hasta el siglo XVIII-XIX, pero ya era monarquía hispánica, ya había una especie de significado de pertenencia, pertenecer a una entidad mayor. Claro. Entonces, pues sí, es cierto que durante el principio de su reinado tuvieron que hacer frente pues, a los nobles. Los nobles en aquella época tenían mucha fuerza y ponían en jaque a la propia monarquía. Y de hecho, esa lucha entre el señor de aquí y el de los santos es una prueba de que los nobles en esa época pues, tenían mucho poder. Entonces, pues con los Reyes Católicos consiguen un poco parar los que querían esa... lucha que podían poner en peligro su monarquía, los someten y también pues las instituciones, la Inquisición se hace con ellos o se instala con ellos. Las grandes gestas de la historia de España ocurren durante su reinado. Claro. El final de la Reconquista. También decir que hay muchos conceptos, por ejemplo, el concepto de Reconquista hoy en día ya está un poco desfasado. Sí. Son conceptos que se utilizan o se utilizaban, por ejemplo, durante el franquismo para ensalzar la figura de la nación. Claro. Pero hoy en día está un poco desfasado porque al final son procesos históricos, pero bueno, para que nos entendamos, la Reconquista. El descubrimiento de América, se descubre el nuevo mundo con ellos, aunque es cierto que Colón en un principio, ellos no fueron la primera opción, Colón va primero a... Eso te íbamos a decirlo también, que claro, hay mucha gente que no lo sabe, pero antes de Colón hubo otras personas que llegaron a América. Se habla de, incluso antes de los vikingos, vale. Incluso antes bueno, ya lo he dicho, de los vikingos, que son los que llegaron a América, pero que se tiene constancia de ellos, pero que no fue más allá. O sea, fue realmente quienes la descubrieron, pero no fue más allá. Entonces se le atribuye a Cristóbal Colón, que en parte lo veo coherente.
incluso se habla de que antes también hay gente que llegó, judíos y tal, no sé, una paranoia, pero era para mencionar eso, que Cristóbal Colón no fue el primero que llegó a América, sino que fueron los vikingos, si no me equivoco, Leif Erikson, ¿no? Sí, eso en torno al siglo VIII, siglo IX o así. Sí, y llegó ahí a Canadá, si no me equivoco. A Terranova, toda esta zona. Mm. Es cierto, yo lo hablo con un amigo. Si tenéis oportunidad de hacerle la entrevista también a él, él está estudiando el comercio de las Islas Canarias con América en el siglo XVI y es de Villafranca. Y hablándolo con él siempre lo digo, que como tú dices, los vikingos llegan allí siglo VIII, siglo IX, se mantienen hasta el año 1000 más o menos, 1100 como mucho. Bueno, pues desde el año 1000 hasta 1400, son 400 años, Claro. se pierde el conocimiento de que hay una tierra allí. Sí, O sea, eso no, siempre se lo digo, es que me resulta, raro, sí, es raro es raro. que se pierda ese conocimiento, pero al final también hay que tener en cuenta la gente que iba para allá. Si la gente que iba para allá eran campesinos, Claro. que no tenían conocimiento, no tenían cultura, Sí. pues ese conocimiento al final se pierde. Pero sí, es cierto, también yo he visto teorías de que japoneses en torno al siglo XIV, 1300 así, navegaron desde Japón hasta lo que hoy en día son las costas de Chile, por el Pacífico. Son teorías, lo de los vikingos, por ejemplo, sí está demostrado. Eso sí, hay está demostrado. Eso sí está demostrado. Pero bueno, está demostrado también y es un orgullo para nosotros, ¿no? Que Cristóbal Colón, bajo el mandato de los Reyes Católicos, pues llegase a lo que era un nuevo mundo, prácticamente. Literalmente era un nuevo mundo. Era algo por descubrir, claro. Sí. Pues eso, estábamos ya terminando lo de los Reyes Católicos, que interrumpió con el inciso este de América, pero es que lo veía necesario porque mucha gente no lo sabe. Hemos estado hablando en el coche y decíamos, le tenemos que preguntar lo de los vikingos y América y todas las historias estas. Y hemos empezado a hablar y se nos ha olvidado y bueno, se nos ha pasado un poco. Bueno, ¿qué querías decir de eso? Que esto nos va... También mencionar también que mucha gente piensa que la Edad Media pues había unos pocos reyes y ya está, pero es que Europa entera, por lo menos lo que más nos centramos nosotros, ¿no? Que era Europa occidental, eran reinos y como tú has dicho, sobre todo territorios feudales en las que lo gobernaba un montón de gente. O sea, aquí fíjate, todos estos pueblos lo gobernaba ciertas personas. La familia de Suelo Figueroa. Pero es que en otra zona era otro y así todo el rato. Sí. Y entre uno y otro pues había jaleo. Claro, fíjate. Y ya estaba por el territorio. Y en el centro de Europa igual, si os fijáis en el mapa de, por ejemplo, lo que es hoy Alemania y eso, hay un montón de reinos súper pequeños que estaban todo el rato en guerra y era un caos totalmente. O sea, y lo que te quería preguntar era cuáles eran los que manejaban el cotarro, cuáles eran las principales potencias, ¿no? de esta época. Bueno, pues yo en esta época de la Edad Media yo señalaría Francia e Inglaterra. Es cierto que el papado va a tener mucha importancia, pero como potencia que, por ejemplo, en las cruzadas se ve, los ingleses y los franceses en las cruzadas, que también estuvo allí España, los reinos de Aragón y de Castilla también estuvieron presentes en las cruzadas, pero bueno, con Inglaterra, Ricardo Corazón de León, toda esta gente, pues es verdad que durante esta época Inglaterra y Francia tienen lo suyo. Una de las cosas que hacen los Reyes Católicos con sus hijos, pues esas políticas matrimoniales, que lo que hacen es casarlos con gente de Inglaterra, con otros con Francia, un poco, y así fue gestándose la figura de los Reyes Católicos y el poder que tuvieron los Reyes Católicos. Claro, porque también estaba, por otra parte, nos fijamos sobre todo en el mundo occidental, pero aquí también los que tenían un poco bastante poder eran los del mundo oriental. No, es que eso ya es otro mundo. Eso ya como te metas ahí. Los otomanos, claro. Eso ya... Principalmente los que tenían todas las medicinas, todos los conocimientos eran los musulmanes, sí, en Arabia y tal. Entonces los que realmente estaban más desarrollados eran esta gente, no nosotros. Ellos, como he dicho, ellos mantienen los saberes clásicos, entonces pues eso no lo pierden y los desarrollan y profundizan y los mejoran. Y entonces pues, como he dicho, es que meterte en el mundo oriental, en la Edad Media ya es otro mundo. Eso es una locura. Pero bueno, ya por ejemplo en esta época también surgen los primeros viajes de expediciones que aunque no fuesen al Nuevo Mundo son por Europa y llegan incluso hasta Asia.
Es que no sé quién es el nombre. Hay un monje en el siglo XIII o siglo XII que sale de Francia y llega a la corte de India, a la corte de la India, llega incluso a Japón. Y después, bueno, está el famoso viajero Marco Polo, también de esta época, de la Edad Media. O sea que ya había ese espíritu de saber qué ocurría en otras zonas. La ruta de la seda, todo esto empieza en la Edad Media. Y todas esas cosas que van descubriendo allí las traen para acá, todos esos conocimientos los traen. Vamos a ir terminando el podcast, que si no se nos va a alargar mucho. Y una pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados es una pregunta así reflexiva de ¿qué opinas que es lo más importante que deberíamos valorar en nuestro día a día? ¿Qué crees que es lo más importante que tenemos y lo que deberíamos decir, tengo esto y tengo mucha suerte de tener? La salud. Lo más importante. Como decía el del vídeo, ¿no? La salud es lo más importante. De nada te sirve ser el más rico del mundo, tener el mejor trabajo del mundo, el mejor coche del mundo si no tienes salud. Entonces, eso es lo que hay que cuidar siempre. Y la familia también. Muy importante, la verdad. Siempre se dice que una persona puede tener dinero, puede tener todo lo que quiera, pero que no es rica si no tiene salud. Y bueno, una sección que empezamos el otro día también con nuestro alcalde del pueblo, Sí, lo estuve viendo. que es una pregunta que nos deja él para hacértela a ti y después tú nos dejas una pregunta para hacérsela al siguiente invitado. La pregunta que él nos dejó es, ¿cómo te ves tú dentro de 10 años? Hombre, yo espero en 10 años estar trabajando de profesor y seguir formándome. Ya he dicho que me gustaría hacer un máster de arqueología, ya eso por amor al arte, pero me gustaría, sí, ojalá ser profesor, tener una familia, vivir en el pueblo, me encantaría. Yo ojalá, si no puedo vivir en el pueblo, no quiero salir de Extremadura. Eso lo tengo claro. Y pues eso, tener familia, tener un puesto de trabajo de lo que me gusta y seguir haciendo vídeos y mostrando Extremadura al mundo, la verdad. Claro. Bueno, ¿y qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado? ¿Sabéis ya quién va a ser? Bueno, sí, claro, sí lo sabéis. Sí, lo sabes. Se esperaba él o ella de chico o de pequeño estar donde está en la posición que tiene hoy en día. Perfecto. Es muy bueno. Bueno, ya vamos a ir despidiendo el podcast. Si queréis decir algo antes de acabar. Sí, yo te iba a hacer ya la última pregunta y cerramos, que es, ¿qué personaje que no esté tan, o sea, no sea tan llamativo de esta época destacaría y le dirías a las personas y hablarías sobre él o ella? De la Edad Media. De la Edad Media. Yo ya os he dicho que yo soy más de alta Edad Media, de mundo visigodo y tal. Yo me centraría mucho en, bueno, voy a irme un poquito más atrás, un poquito solo. Voy a irme a Bajo Imperio, ¿vale? Voy a decir Teodosio, el emperador Teodosio. Con él se hizo el cristianismo oficial, o la religión oficial del imperio. Es cierto que antes ¿con quién fue? Con Constantino. Se respeta el cristianismo, pero ya con Teodosio se hace oficial. Y bueno, tenemos ahí entre Villafranca y Almendralejo que apareció el disco de Teodosio, que es un disco de plata enorme. Y yo me encantaría, siempre lo digo, que ojalá poder haberlo visto a ese hombre. Cómo fue, claro, es un cambio que ya se pasa al cristianismo, de un mundo pagano a un mundo cristiano. ¿Cómo sería ese contexto, esa etapa? Y bueno, si tengo que centrarme en la Edad Media, cualquier caballero de la Orden de Santiago de la época, ¿cómo sería por ejemplo, en este castillo? Aquí, claro. En esa época. Y eso, claro. Bueno, y si que le quieres dejar algún mensaje a los que te van a ver en este vídeo. Bueno, yo dar las gracias a estas personas y al cámara sobre todo también, que está vivo, ha sobrevivido a los escalones. Y nada, deciros que enhorabuena, porque estos proyectos son valiosísimos y más sobre todo si es de gente joven. Así que continuad, que ya os he dicho que las puertas ahora mismo están cerradas, pero que no significa que vosotros vayáis a preguntar algo y que es que se os abren.
que os sé de lo que hablo y que ahora mismo el no ya lo tenéis, hija por todo, que os van a abrir las puertas encantados, ya habéis visto en este sitio, y sé que la gente quiere eso, que se conozcan las cosas. Y creo que hacéis una labor muy importante porque mm, humanizáis mucho a esas figuras que, por ejemplo, es un alcalde o es Carmen, que son figuras políticas que parece que no tienen, que son muy serias, pero las humanizáis mucho porque al final habláis con ellas, es que es una charla que hacéis. Al fin y al cabo no es una entrevista de te voy a Exacto. preguntar esto. Son charlas como contigo Son ahora. charlas y conocemos mucho mejor cómo es la persona, no la figura, en este caso política, sino la persona. Así que mi enhorabuena y nada, deciros que a todo el mundo que quiera ver historia, para aburrir, en los extremos del Duero de Instagram, estamos por ahí. Y eso es lo que yo iba a decir también, que él tiene un canal de Instagram, no sé si tiene YouTube. No, yo ya más líos no, solo Instagram. Pues tiene un canal de Instagram que lo pondremos evidentemente en Todas las redes sociales suyas las sí, la pondremos en la descripción para que le deis ahí apoyo, que seguramente ya la mayoría conozcáis su canal porque tiene bastantes seguidores, he visto que tiene 4.000, ¿no? Por ahí. Somos casi 5, sí, pero bueno, Joder. lo es de mucho más. Yo soy chiquitito, vamos. Bastante. Entonces, para eso que le deis apoyo, que le deis visualización, porque hace cosas muy chulas. Yo, algunas cosas que he sacado para este podcast lo he sacado a su canal, todo hay que decirlo. Y bueno, poco más. Agradecer a Castillo de Feria por dejarnos, ¿no? Grabar en este sitio tan especial que poca gente yo creo que conoce, pero que es un sitio de un alto valor cultural e histórico. Y dar de nuevo las gracias a José por Gracias a estar vosotros. Agradecer tu tiempo con nosotros, que hayas aceptado venir aquí con nosotros. Un día como hoy, que hace frío, que hace viento, y muchas gracias por... Yo encantado, o sea, al final con lo que venimos diciendo estamos de vacaciones ahora, entonces ahora hay que aprovechar. Sí, pero un lunes a las 10 de la mañana está aquí, venga con... Si me dijese que para ir a la mina, pues mira, te diría que no, pero Bueno, para ver un ya. castillo, Pues sí. Y también agradecer a la cámara que está ahí, el tío se ha despertado también con nosotros esta mañana. También vamos a dejar sus redes sociales. Bueno, si ya le conocéis del canal, pero bueno. Así que poco más, vamos a ir despidiendo ya el vídeo, esperemos que os haya gustado, que hayáis aprendido, que es lo importante, que si tenéis alguna duda la pongáis en los comentarios, que seguramente estéis atentos, si no, nosotros estamos atentos y se lo decimos a él sin problema, y él que lo resuelva en su Instagram o lo que sea, lo que sea. Y poco más, señores, que ya está, que sigáis viendo el canal, que estéis muy atentos porque se vienen nuevos vídeos próximamente, va a estar muy chulo, y que tengáis una feliz Navidad y poco más. felices fiestas. Hala.